Continuamos en Visión Integral. Bueno, hay que seguir hablando de instituciones con las cuales tenemos algún tipo de vínculo, que han sido pues instituciones que han estado con nosotros apoyándonos, ¿no? Y que siempre nos invitan a sus actividades. Y esto pasa con la Cooperativa Nacional de Maestros, que celebró su 55 aniversario, de lo cual fuimos invitados a esa institución. Una actividad extraordinaria con comunicadores, principales comunicadores del país, y su presidente, el profesor Santiago Portes, presentó los resultados al cierre del año 2025, señores, con activos de 110.000 millones de pesos. Eso es mucho dinero, una cartera de crédito que creció de 65.000 millones a 75.000 millones y excedente de más de 7.000 millones de pesos, consolidando la sostenibilidad del modelo solidario. La cooperativa atiende a más de 200.000 asociados, tiene un proyecto de crecimiento para las diferentes regiones del país, tiene oficina en prácticamente todas las provincias, pero se consolida como una institución de una gran solidez en el cooperativismo. Y entonces felicitar el que las cosas marchen bien, no hay ruido, no hay nada, pero estamos hablando que esa cooperativa es más que algunos banquitos que tenemos por aquí. Así mismo es, son 110.000 millones en activos y creciendo. Bueno, darle las felicitaciones a la cooperativa de los maestros y qué bueno que exista, porque el tema de la labor del maestro es una de las labores más importantes, y que el maestro pueda tener ciertas facilidades, sobre todo por esta cooperativa, pues enhorabuena, que se siga solidificando y que se sigan estableciendo los controles para que no haya ningún ruido. Hasta ahora nunca la cooperativa ha tenido ningún problema, ¿no? Es una institución bastante sólida, como decimos, pero bueno, enhorabuena. Y que sigan esa dirección y desarrollen una serie de programas sociales que beneficia a más de 200.000 socios que tiene, y eso también es importante, ¿no? Bueno, continuamos. Aquí hay una visita oficial. La visita oficial, pero el programa iba a ser como un poquito suave. Sí, pero hay una visita oficial de la presidenta de Surinam, Jennifer Gerling Simons, de Surinam. Realizó una visita el día 30 de mayo al 2 de junio. Se reunió con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, en donde la agenda se centró básicamente en fortalecer vínculos bilaterales con cooperación estratégica en exportación y exploración de energía, hidrocarburos, turismo e inversión. Parece ser que ese país tiene interés en vincular lazos comerciales con la República Dominicana, y sobre todo bajo una coyuntura de volatilidad de los hidrocarburos, que todavía la situación del conflicto de Irán mantiene afectado el precio del barril de petróleo, ¿no? Y que no se sabe hasta cuándo eso va a durar. Y sobre todo los derivados del mismo, como combustible, como el cifriolol y los demás que se utilizan para la generación, vamos a decir, de energía. Y el impacto que ha tenido eso en el mercado internacional, que afecta a pesar de que posiblemente no sea el petróleo que nosotros consumimos, pero tiene un efecto cuando el 20% de ese combustible que tiene que pasar por ahí, por el estrecho de Hormuz, se mantiene paralizado más de 2.000 barcos, y esto va gradualmente, quizás tratando de normalizarse. Pero con relación a la visita, fíjate que el presidente de la República ha tratado de establecer algunas relaciones aquí, que pueden ser áreas como la que tú mencionaste, de interés para Surinam, y áreas de interés de nosotros, que tiene que ver con inversiones que pueden venir acá, inversiones de acá que pueden ir a Surinam en áreas estratégicas para nosotros y estratégicas para ellos. Pero al igual que Guyana, que ha venido ya, creo que son dos veces, el presidente ha viajado creo que también 2 veces, pero ya es un país que tiene una potencialidad en materia energética, ¿no? Por la cantidad de petróleo, de gas, que últimamente pues
han aparecido. O sea, y ahí está el conflicto con Venezuela por esa situación en el Esequibo, ¿no? Pero aquí todavía, fíjate, este es un país pequeño en cantidad de habitantes, unos 700.000 habitantes. Estamos hablando de un país que tiene 3 veces, 3 veces el tamaño que nosotros tenemos. Igual que Guyana, que es inmenso, con 4 millones, creo, de habitantes. Entonces, ese acercamiento no deja de ser importante, siempre y cuando tú tengas algunos resultados Sí. más adelante, que esos acuerdos que se firmen no se quede en simple acuerdo, sino que se pueda dar continuidad de Estado, materializarse, ver los beneficios. Pero son 2 países con los cuales nosotros podíamos tener, beneficiarnos con el tema de los combustibles, del gas, porque tienen una potencialidad. Ahí está Guyana, que está creciendo como nadie en el mundo. O sea, el crecimiento de Guyana, ¿por qué? Por la riqueza, la explotación. Y hay empresas ya internacionales que están interesados en Surinam, que también puede ser una de las potencias petroleras, igual que, o acercarse un poco a que ahora no lo es, pero más adelante puede ser. Yo creo que esas relaciones y esos lazos no sean de ser importantes para un país que tiene que comprar el 80% del combustible que recibe. A Estados Unidos. Exactamente. Y sobre todo eso de diversificar tu cadena logística de suministros clave, vamos a decir. Claro. Cuando hay situaciones de desabasto, sobre todo esa población asiática que se alimenta de ese combustible iraní y de esos combustibles del Medio Oriente, una región, vamos a decir, Juan José, en conflicto, ¿verdad? Uh-huh. Usted tener estos países que producen petróleo, por eso esa alianza con Venezuela era importante, y por eso en situaciones de crisis Venezuela fue un soporte no solo para nosotros, sino para varios países de América Latina y del Caribe. Y estos aliados también, que te dan una, vamos a decir, una palanca negociadora. Hay que ver, como digo, qué puede ocurrir ahí más adelante, pero no deja de ser importante. Pero también hay que verlo, como usted dice, José, en la balanza comercial que está pasando con relación al acuerdo de Guyana, Surinam. Exacto. También pues, fue recibida por el Congreso Nacional, por los presidentes de ambas cámaras, diputados y del Senado, y creo que siempre esa distinción es importante. Tenemos entonces que comentar lo relativo a la situación, ¿no?, que se está viviendo en el país, y que lo están reflejando las encuestas, que aunque se dijo que aunque la Junta tomó una decisión, ¿verdad?, una resolución de no publicación de encuestas, y que debe ajustarse conforme a lo establecido en la ley. Sabe que todo eso trajo mucho cuestionamiento. La semana pasada estuvimos tratando el tema acá, y ACD Media dio a conocer una encuesta que realizó entre el 23 y 25 de mayo, una muestra de 1.200 encuestados, y no vamos a entrar a hacer mucho análisis hoy de la encuesta, pero decir que esa encuesta refleja algunos números muy similares en términos de posicionamiento de los partidos políticos a la encuesta de RCC Media. Estamos hablando que en esta encuesta aparece muy similar al 30%, 31.6% del PRM, la Fuerza del Pueblo con un 26.5%, y el PLD aparece con 21.1%. Lo que sería esa oposición, claro, ahí hay un porcentaje importante de personas que no muestran ningún tipo de simpatía, porque nos estaríamos quedando en el 51, 70 y tanto %, algo también similar, que aunque ahí habla más adelante de que el 50% más o menos de la población no muestra ningún interés 53 por los partidos políticos, pero estamos hablando que la oposición aquí aparece con un 47%. O sea, la situación del PRM parece que se complica un poco, aunque sus candidatos, cuando se mide en el tema de los candidatos, estarían muy bien definidos. Parece en el PRM, que lo encabezaría David Collado, en la Fuerza del Pueblo, Leonel, todo indicará que es el candidato, aunque aparece Omar Fernández con un buen posicionamiento, pero al interno de los partidos políticos parece que los candidatos estarían bien definidos en el PRD, la Fuerza del Pueblo y el PRM, y ya con mayores dificultades el PLD, pero
el resurgimiento de Gonzalo Castillo parece que está marcando los mayores niveles de simpatía y podría ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, lo que no dejaría de generar una situación complicada a lo interno, porque con él no se estaba contando para este escenario, pero todo ha ocurrido después del no al lugar que le han dado con el caso que tiene ya años ventilándose en la justicia dominicana. Yo quiero analizar los resultados de las encuestas desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de, vamos a decir, desde la acera de los partidos, que si bien es cierto, todavía marca por encima de la oposición el partido oficialista, pero también tengo que decir que hay que hacer un llamado de reflexión porque los diferentes instrumentos que se han ido mostrando evidencian un decrecimiento y un descenso, vamos a decir, del partido oficialista. Y yo creo que eso no es coincidencia porque la gente está sintiendo, incluso se ha evidenciado una especie de desesperanza con relación a la misma encuesta lo mostraron, también me encuesta ven con relación a algunas situaciones como la seguridad y sobre todo el alto costo de la vida que ha sido ahí hay que poner mucho ojo con eso, coincidente las dos últimas encuestas que se han presentado, porque también el decrecimiento no solamente son en aspectos que vamos a decir nos impactan a todos, pero también la institucionalidad, que fue una de las banderas que se comenzó como campaña a vender, sobre todo la parte de la justicia, ya muestra cierta desconfianza. Y eso es grave, porque la ciudadanía quiere sentir que tiene algún tipo de protección. Y cuando el tema de seguridad, el tema de la justicia, se ven cuestionados y sobre pero ahí todo, están todos los casos fundamentales, el tema del alto costo de la vida y no, pero es lo que le digo, porque tú tienes que ver y el tema de la seguridad, ver la parte fuerte que es el segundo problema de mayor el oficialismo, pero también hay que verlo del otro lado de la acera como preocupante, es la creciente abstención de personas por la simpatía del sistema. Pero yo pienso que eso puede cambiar. Yo creo que todavía, más de 2 años de las elecciones, la gente se muestra un poco apático, la desilusión que tiene, el desencanto. Entonces, pero después, un poco esto se activa. Claro, si cogemos los últimos resultados electorales, andamos por una abstención de un 45%. Es lo que le digo. Y eso es grave, que te podría estar reflejando eso. Se han dado en coyunturas muy especiales. Yo creo que eso puede cambiar, porque aquí la abstención era de un 30%. En los últimos dos procesos, uno, por el tema del COVID, el COVID-19, que afectó ese proceso, pero después otro ya no se entendió mucho el por qué bajó tanto la votación. De todas maneras, hay que aspirar a que este escenario, cuando ya candidato definido, que esto pueda cambiar, porque en ese vacío que se va dejando puede ocurrir cualquier cosa, que eso es lo preocupante. ¿Por qué lo digo, Juan José? Y lo vamos a hablar más adelante. Ya. Fíjense que este fenómeno no es un fenómeno de solamente la República Dominicana. No. Cuando analizamos, por ejemplo, el caso Milei, usted ve el contexto Milei, cómo surge y llega Milei en Argentina, y analiza los números, se parece mucho al caso de la República Dominicana. Y lo que se está viviendo en Colombia, sí, pero eso, a pesar de que vamos a analizar esos temas, tanto la elección de Colombia y la del Perú, hay que hacer un llamado de atención al sistema de partidos. Bueno, los partidos políticos tienen que ver qué hacen, qué es lo que está pasando, por qué hay esa desmotivación. De todas maneras, yo quería un poco relacionar que el hecho de que Gonzalo Castillo aparezca en el escenario y que de repente, en el mismo momento que se da el no al lugar a favor de él y del exministro de la presidencia, José Ramón Peralta, ahí mismo arranca su campaña, que se venía a lo interno del PLD gestando. Fíjate que él se inscribe y ni siquiera va presencialmente, sino que manda una carta que la gente pensaba que no se iba a inscribir, que no era real la carta. Parece todo indicar que él va a buscar, después de vencer este obstáculo que tiene, él está ya en la calle haciendo campaña de cara al proceso electoral del año 2028, que será el próximo presidente. Vamos a ver qué pasa a lo interno del PLD, porque hay otro proyecto que cabeza Francisco Javier, que son los proyectos que muestran mayor fortaleza, que ha tenido un recorrido, un vínculo con las bases de la organización,
y vamos a ver cómo cae eso al interno del PLD, porque no deja de generar con él y con otro precandidato como Domínguez Brito, de generar una situación complicada. En este contraste se mandó a juicio de fondo al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y al abogado Ángel Locua. Este es el caso de corrupción de lo más grande el más grande que se habló de la operación Calamar, que no se debe mencionar, de 19.000 millones de pesos. Pero después de 4 años más, de repente, 2 de los principales implicados salen en un no al lugar. Entonces tú dices, ¿qué está pasando con los casos, estos casos grandes de corrupción? Como ha ocurrido con otros casos que lamentablemente parece que no están bien sustentados los expedientes, que no tienen las suficientes pruebas, que ha dado como resultado que muchos de estos casos, de grandes casos de corrupción, pues terminen cayéndose al final de la jornada. Vamos a esperar qué va a ocurrir con nosotros. Y la declaración de la embajadora Lía Campos. Bueno, todo eso incidió. Con relación al retiro de visas y la coincidencia del otorgamiento de la visa a Gonzalo Castillo y luego ahí mismo el no lugar. Todo eso, no debe haber esa coincidencia. Ha ocurrido, pero el escenario político, bueno, en el PLD tiende a ser un poquito diferente, pero con relación a los casos de corrupción hay que ver qué es lo que está pasando, porque podríamos mencionar lo que ha ocurrido con muchísimos casos de corrupción, que involucra a exfuncionarios de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, y finalmente esos casos se han caído la mayoría, el tipo de negociación que se ha dado, gente que está bien implicado en todo esto, se ha negociado para no ser imputado, y todo esto ha traído muchas críticas al Ministerio Público, sobre todo a la Procuraduría General de la República. Y bueno, ahí está la reacción de Camacho, de Jenny Berenice con relación a estos casos, es decir, continuaremos, apelaremos, pero hay una situación que empieza como a complicarse a nivel de Ministerio Público, porque están llegando ya al vencimiento de esos plazos y no hay los resultados que quizás se esperaban. Vamos a hacer nuestra pausa y en breve retornamos.